Muy bien, muy bien. Bienvenidos a la Sí, sí. segunda clase de Predicando el Evangelio en el mundo del pluralismo. Hemos hecho un par de ejercicios ya con los que están aquí presentes. Eh, Durante el principio de la clase tenemos un invitado especial aquí, un pastor en España, que nos ha traído un poco de luz acerca de una cultura que sabíamos poco. Nuestra pastora allá de Trinidad Tobago nos habló de una experiencia que tuvo con alguien que estaba envuelto en la santería. Y hemos explorado cosas muy lindas, pero vamos a aprender algo el día de hoy acerca de nosotros mismos. Así es que voy a compartir mi pantalla. Amén. ¿Estamos bien? ¿Qué dice? ¿Alguien léame lo que ahí dice? ¿Cómo sé yo de antemano qué cosas voy a aceptar y qué cosas no? Eso. ¿Cómo sé yo de antemano qué cosas voy a aceptar y qué cosas no? Muy importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Ya tiene usted decidido qué cosas va a aceptar y qué cosas no va a aceptar? ¿Cómo le hago para saber de antemano qué cosas, qué valores tengo que formar dentro de mí para saber qué voy a aceptar y qué no voy a aceptar mientras hago la tarea del evangelismo? Recuérdese, estamos hablando que nos estamos enfrentando a un mundo cambiante constantemente. El pluralismo es más y más evidente, siempre ha estado presente, pero ahora es más y más evidente y ha afectado la manera que compartimos el evangelio. Vamos a hablar un poco de cultura. Vamos a hablar un poco de cultura porque tenemos que tener este conocimiento importante, especialmente ahora que tenemos que estar evangelizando en un mundo de pluralismo. Entonces vamos a hablar un poco de la cultura. Vaya tomando nota ahí, por favor. Número uno, un problema de la comunicación. Los seres humanos somos empaquetados dentro de culturas. Así fuimos empaquetados, venimos empaquetaditos dentro de culturas. Muy importante saber eso, de esto nadie se escapa, todos tenemos esto y puede convertirse en un problema de la comunicación. Acuérdense, la semana pasada hablamos de la comunicación, esto se puede convertir en un problema. Hay culturas masivas, existen culturas tribales. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo, aquí somos latinoamericanos. Me parece que todos los que estamos en esta clase somos latinoamericanos, pero dentro de nuestra cultura latinoamericana también hay culturas tribales aquí. Le podríamos casi llamar subculturas. También nuestra crianza cultural, tenemos que saber esto, moldea la forma que actuamos, moldea la forma que sentimos y moldea la forma que pensamos acerca de los aspectos de la vida. Un ejemplo claro que nos estaba hablando el pastor allá, que nos estaba hablando de la cultura gitana, nos estaba hablando del aspecto del cómo esa cultura respeta y valora tanto la pureza de la mujer antes del matrimonio. Y en la cultura de ellos se moldeó, está moldeado dentro de ellos la manera que piensan acerca de ese aspecto de la vida. Eh, para algunos de nosotros, nuestra cultura nos ha moldeado la manera que actuamos en ciertas situaciones, la manera que nos sentimos en ciertas situaciones, uh, pero eso viene moldado y viene impregnado por eso. Por eso es importante saber estas cosas básicas de la cultura. Continuemos. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Vamos a dar una definición sencilla, pero una definición que podemos usar y tener presente cuando estamos evangelizando en un mundo tan pluralista. La cultura es una forma de pensar, sentir y creer. Es el conocimiento del grupo guardado para el uso en el futuro. Fíjese, es el conocimiento del grupo guardado para el uso del futuro. Entonces, esa es una cultura. No necesariamente tiene que ver con nacionalidad, aunque ese es un aspecto, pero pueden haber personas de 5 nacionalidades que tienen una cultura, que tienen la misma cultura, porque no solo es de dónde son o cuáles son sus ancestros, sino también
Si una persona que, por ejemplo, yo, voy a usarme de ejemplo. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad. Eh, Fue en 1989. Llegué y a la semana de estar aquí cumplí 15 años y me quedé. Ah, Soy guatemalteco de nacimiento, pero cuando voy a Guatemala me doy cuenta que estoy bien americanizado. Santo Dios, no podría yo funcionar allá en Guatemala solo, porque ya en mi cultura yo ya pienso como un guatemalteco que vive en los Estados Unidos. Pastor, ¿está traicionando su cultura? Claro que no. No traiciono mi nacionalidad ni nada, sigo siendo guatemalteco, pero yo, mi cultura, yo siento, en ciertas situaciones yo actúo como un guatemalteco que vive en los Estados Unidos, diferente a un guatemalteco que vive en Guatemala, en cuestiones, en ciertas situaciones. Aparte, es mi relación con Dios, eso es de acuerdo a la Biblia y todos pensamos igual, pero en otras situaciones yo actúo y pienso y me siento de otra manera. También cultura es un sistema integrado de patrones aprendidos. Dese cuenta que estoy usando la palabra aprendidos de comportamiento, ideas y productos que caracterizan una sociedad. Quiero enfatizar en la palabra aprendidos, porque una cultura se puede aprender, se puede aprender. Pablo dijo, si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos estudiando, Pablo dijo, cuando estoy con los judíos, me hago judío. Ahora, Pablo no dijo, dejo quien yo soy para hacerme judío, no, él dijo, me hago judío. Cuando estoy entre los griegos, me hago griego. Cuando estoy entre los débiles, me hago débil. Pero en ningún momento Pablo dijo, dejo de ser quien soy. Solo dijo, aprendo, con el propósito de ganar a uno, con el propósito de ganar a uno. Entonces, es muy importante que entendamos estas cosas. Yo hacía la pregunta la semana pasada si alguien había sido invitado alguna vez a una boda o a alguna celebración de una cultura que no es la nuestra. Y alguien habló acerca de eso. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta cuando estamos cumpliendo la gran comisión, lo voy a poner de esa manera. Continuemos. Número uno, entonces, lo básico de la cultura. Veamos esto. Y quiero que esto quede en nuestros corazones. La cultura es aprendida. No es determinada biológicamente o restringida por raza o etnicidad. El tener hambre no es un asunto cultural. Ustedes y yo sabemos eso. Sin embargo, el sabor de los alimentos puede serlo. Fíjense, todos tenemos hambre, pero el sabor de los alimentos sí puede ser diferente. La forma de comer con los dedos, con cucharas, cuchillos, tenedores o palillos de comer, ahí sí cambia. Todos como humanos tenemos hambre, pero nuestra cultura determina el sabor de la comida, la manera que cocinamos, la manera que comemos, la manera que nos sentamos a la mesa. Eso sí es diferente. Entonces, esas son cosas que se ha aprendido. Lo nato, ahí viene el hambre, la necesidad de dormir, la necesidad de amar, la necesidad de compañerismo, todo eso viene ahí nato en nosotros, pero aprendemos la manera en que expresamos esas cosas. Eso es parte de lo básico de la cultura. Número dos, la cultura no solo es aprendida, la cultura es compartida. Ah, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que donde se forma una sociedad es aceptada en común por esa sociedad, por una sociedad. Todos entienden el significado de la bandera, todos entendemos el significado de los semáforos, todos entendemos cómo son los sistemas de monedas. Por otro lado, lo glorioso de la salida del sol, los miedos al trueno, no son reacciones culturales, estas son reacciones universales. Dese cuenta de eso entonces. Hay reacciones universales que todos compartimos y hay reacciones locales que también todos compartimos. Entonces, a varios niveles, la cultura es compartida. Todos aquí de varios países que compartimos el hecho de que somos hijos de Dios. Pero les aseguro que la expresión durante los servicios es totalmente distinta entre este grupo que estamos aquí. Allá con el pastor en España dice que usan el flamenco, ¿verdad? Algunos aquí en Latinoamérica, la música local
tiene mucha influencia en la manera que las celebraciones de alabanza y de adoración se producen, pero algo universal, ver la salida del sol a todos nos impresiona, los truenos, esas ya no son reacciones culturales, esas son reacciones universales, pero todo lo compartimos, todo lo compartimos. Continuemos. La cultura también es integrada. Diga esa palabra ahí, no encienda su micrófono, pero diga esa palabra, integrada. Todas las partes funcionan de tal manera que afectan las demás y contribuyen a la totalidad. ¿Qué significa eso? Que una parte de nuestra cultura, si la cambiamos o si tratamos de cambiarlas, va a afectar el resto de nuestra cultura, porque afecta una y la otra y a la otra y todo contribuye. Lo que yo pienso, la manera que yo pienso acerca de una cosa, contribuye con la manera que yo actúo acerca de otra cosa, contribuye con la manera que yo me siento acerca de otras cosas. ¿Por qué? Porque es algo integrado, está dentro de mí y afecta todo lo que yo soy y tiene que, acuérdese, lo comparto con el grupo con los que yo pertenezco a esa cultura y todo eso es aprendido. Todo eso es aprendido. Por eso es que cuando uno se va a vivir a otro país, otro lugar, uno empieza a aprender esa cultura y uno empieza a integrarse en eso y sabemos que nos afecta. También esto, la cultura cambia. Ah, esto es un aspecto muy importante. ¿Cómo es que cambia la cultura? Como resultado de innovaciones, presiones internas, préstamos transculturales. Dese cuenta de esa palabra que usé ahí, préstamos transculturales. De repente nos atrae algo de otra cultura y cambiamos un poco nuestra cultura porque agarramos algo de otro lado. Por ejemplo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de Gracias, ¿verdad? Thanksgiving en inglés. Comemos pavo. Algunos nunca habíamos hecho eso en nuestro país, pero llegamos aquí y prestamos ese aspecto de la cultura. Algunas culturas cambian rápido, otras más despacio, pero mire, tendemos a cambiar aparatos y tecnología mucho más rápido que el comportamiento. Puse esa frase ahí para un poquito de sonrisa, ¿verdad? Eh, Sale tecnología nueva y la abrazamos, sale tecnología nueva y la abrazamos, sale tecnología nueva, incluso eso ocurre en nuestras iglesias, sale algo, una tecnología nueva y queremos ver cómo la implementamos, pero el comportamiento sigue igual. No digo que eso es malo, solo digo que a veces el comportamiento no cambia, solo cambia la tecnología, solo cambian nuestros aparatos, solo cambian cosas exteriores, pero la cultura sí puede cambiar también, sí puede cambiar también. Si el Señor te ha llamado a alcanzar cierta cultura, no trates de ganártela así como eres. Puede que Dios te esté llamando a que hagas un cambio, a que hagas un cambio en ti para poder alcanzar esa cultura que Dios te ha llamado. Y ahora, religión, credo, todo eso, eso es diferente. Eso es diferente. Acuérdense, tenemos que ver a las personas de cierta manera. Ya hicimos ejercicios de eso. Okay. Tres etapas. Tres etapas cuando existe el choque cultural. Voy a detenerme aquí un momento. Cuando conocemos a alguien nuevo, especialmente si tiene otra cultura. Y cuando digo cultura, una vez más me refiero a la manera que piensa, la manera que actúa, la manera que siente, no necesariamente alguien de otro país, sino de otra cultura, incluyendo la manera que ve a Dios. Porque a veces muchas personas, su relación con Dios es basada en su cultura y no su cultura basada en su relación con Dios. Actúan, su manera en que se acercan a la religión es porque así es, eso lo aprendieron de su cultura, en lugar de decir, ahora que conozco a Dios, tengo esta otra cultura. Entonces, cuando nos encontramos con una nueva cultura, cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente, que se siente diferente, que actúa diferente a nosotros, sea cual sea su trasfondo étnico, otros aspectos así, siempre hay un choque cultural. Y hay tres etapas. Hay tres etapas cuando nos encontramos con otra cultura y tiene usted que estar al tanto de eso. Porque si no estamos al tanto de eso, en este pluralismo que existe, de repente nos encontramos a alguien diferente y nos detenemos, porque no supimos manejarnos a nosotros mismos
para continuar evangelizando a esta persona, predicando el evangelio a esta persona, porque el choque cultural no lo supimos manejar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que estar al tanto de ese choque cultural y voy a hablar más de esto. Vamos a hablar. A ver, listos. 3 etapas del choque cultural. La primera es la fascinación. Oh, es la etapa turística. Llegamos a una nueva cultura, conocemos a alguien que piensa diferente, alguien nuevo, y decimos, wow, esto está muy bueno, qué diferente eres a mí, qué raro te portas, ¿por qué piensas así? Qué rara la música que oyes. Oye, qué raro piensas tú, ¿qué? Y está esa etapa turística, solo estamos como viendo, como tomando fotos, como explorando un poco, encontramos algo nuevo ahí, decimos, wow, qué interesante esto, muy bien, pero todavía no la aceptamos, simplemente la estamos turisteando, ¿verdad? Cuando uno va de turista a un país, uno ve todo lo que hay diferente, compra algo por ahí, se sale y se va y se regresa a su cultura y se acabó la experiencia turística. Pero no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la etapa de rechazo. Siempre llega, se acaba la luna de miel, decimos, ¿verdad? Se acaba la luna de miel, llegamos a un punto en el que estamos explorando, ya vimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta y empezamos a rechazar y aquí es donde está el peligro, porque podemos darle tanto énfasis a lo que no nos gusta que rechazamos todo lo demás. Rechazamos todo lo demás y no podemos hacer eso, especialmente porque estamos llamados a algo así. Y a veces rechazamos todo lo demás basado en nuestra convicción y decimos, yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar el hecho, hermano. Es que fíjese que entró un señor nuevo en mi trabajo y cómo toma ese hombre. Yo no puedo aceptar eso. Eso es del demonio eso y yo no puedo aceptarlo. Y ya, empezó la etapa de rechazo. Pero viene la siguiente etapa. Ahí están las... bueno, déjame hablar un poco más de la etapa del rechazo. Eh, el recién llegado a esa cultura enfrenta con dificultades que implica vivir en esa nueva cultura. Intenta funcionar, fíjense en esto, aplicando reglas de su propia cultura. Oh, perdón, había olvidado que había puesto esto aquí. Entonces llegamos y empezamos a tener una relación con alguien más y rápido queremos aplicar nuestras reglas religiosas, queremos aplicar nuestras reglas personales, queremos ver cómo los convertimos. ¿Me está entendiendo esa frase que acabo de decir? Queremos ver cómo los convertimos. Y cuando no funciona, comenzamos a rechazar esa nueva cultura y hasta empezamos a echarle la culpa. No es que los de esa religión, por eso están como están. Y empezamos a culpar, empezamos a rechazar, empezamos a querer restablecer nuestras reglas. Eh, luego nos empezamos a desasociar lo más posible con los miembros de la nueva cultura. Decimos, mejor voy a guardar mi distancia. No me quiero contaminar. El dicho popular, ¿verdad? Del Chavo del Ocho, no me quiero meter con la chusma, ¿verdad? Eh, pero ocurre otro fenómeno, y este es el último aquí en esta etapa. No solo nos desasociamos de aquellos de esa nueva cultura y uno se empieza a asociar lo más posible con miembros de su propia cultura. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que como cristianos, y se ha comprobado como cristianos, que después de los 5 a 7 años, y escúchame bien, voy a detener la presentación porque esto es importante, después de los 5 a 7 años de estar en el cristianismo, óigame bien, muchos, no la mayoría, pero un gran porcentaje de cristianos ya no tenemos amigos que no son cristianos. Al llegar al Señor, todos nuestros amigos, quizás pocos amigos cristianos y muchos que no eran cristianos. Y nos vamos alejando, vamos aprendiendo la cultura del cristianismo. Fíjense cómo estoy hablando. Vamos cambiando nuestro comportamiento, vamos cambiando la manera que pensamos, la manera que vemos la vida, la manera que vemos a Dios, y empezamos a notar que ya hay un cambio en nosotros o otros empiezan a notar que hay un cambio en nosotros mismos. Dicen, oh, este ya está cambiando, ya es aleluya, ya es cristiano, y está bien. El problema es que
nos empezamos a desasociar para no contaminarnos, decimos, pero perdemos el toque natural de estar con personas que no son cristianas. Y nos asociamos tanto con cristianos, con personas de nuestra creencia, sí, de nuestro credo, y empezamos a hablar diferente. Claro que empezamos a hablar diferente, se nos quitan las malas palabras, se nos quita la mentira, se nos quita, gracias a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Se nos quitan todas esas cosas y hablamos ¿qué? Ya hablamos iglesia, ¿verdad? Decimos amén para todo, decimos gloria a Dios y alguien que no habla así como nosotros no nos entiende y decimos es que yo así hablo, pero no nos damos cuenta que nos hemos asociado tanto con gente de nuestra cultura que ya no podemos tener nuevas amistades de gente que no es cristiana. Y ya los vemos como personas que están perdidos, pero ya no los consideramos para que sean nuestros amigos. E incluso ya no los consideramos ni siquiera para que se muevan dentro de nuestro círculo. Y ese es uno de los problemas del evangelismo cuando vamos, y no estoy diciendo que esto es malo, esto sí funciona, pero ese es un problema, un riesgo, voy a usar la palabra riesgo, es un riesgo de cuando vamos y tocamos puertas o vamos a repartir tratados o vamos a un parque o vamos así, nos encontramos con gente de otra cultura y de inmediato entramos con lo nuestro, pero no empezamos una relación con ellos. A veces no sabemos nada de la persona que estamos evangelizando y no empezamos esa relación. Y si la empezamos, está ese choque cultural. Está ese choque cultural y necesitamos determinar en qué etapa del choque cultural estamos. ¿Estamos en la etapa del turismo? ¿Estamos en la etapa ¿cuál es la siguiente etapa? Del rechazo, gracias. Y tenemos que movernos a la siguiente etapa. Entonces, pensemos en todo eso y vamos a seguir compartiendo aquí lo que estábamos viendo. Y luego viene lo que se conoce como la recuperación. La etapa de la recuperación comienza a medida que la persona empieza a aprender, y voy a usar la palabra idioma, no lenguaje, sino idioma. Lenguaje tiene que ver, ¿se acuerdan? Aprendimos en la primera clase, el idioma es diferente al lenguaje. El lenguaje es hablado, el idioma es a través del cuerpo, a través de la vestimenta, a través de la música, a través de todas esas cosas que aprendimos. Si no la recuerda, vea el video de la clase de la semana pasada. Pero empezamos a hablar el mismo idioma y aprendemos algunas reglas de la nueva cultura. No necesariamente tiene que ser reglas que quiebran nuestros valores, pero sí reglas que rigen esa cultura para que podamos movernos ahí. Empezamos a adaptarnos y aquí es donde se empieza y voy a usar esa palabra, a apaciguarse la frustración. Mientras estamos en la etapa del rechazo, hay mucha frustración, mucha frustración, y es donde decimos es que la gente no se convierte, es que no me quieren hacer caso, es que son un montón de pecadores, que tienen una religión bien fea, es que los testigos de Jehová no nos dejan en paz, cosas así, situaciones así, y, y nos andamos frustrados. Pero si de repente logramos entrar a la etapa de la recuperación, y empezamos a aprender las reglas bajo las cuales esas otras personas viven. Y no necesariamente conformándonos a esas reglas, pero sí aprendiéndolas para poder tener una comunicación más abierta, para poder empezar a tener cosas en común. Si ustedes recuerdan la clase del año pasado, de la semana pasada, hablábamos que parte de la comunicación efectiva es cuando ya tenemos algunas cosas en común, cuando se abren nuevas avenidas de comunicación, de habla, cuando ya tenemos algunos intereses en común, una vez más, no necesariamente adaptando o conformándonos a cómo es la otra persona, pero sí teniendo una comunicación de amor, una comunicación efectiva para poder entonces llevar y vivir ese evangelio que queremos que ellos vean en nosotros, de una manera, un evangelismo relacional, relacional. Es posible, a ver, déjeme preguntarle a alguien aquí algo. Voy a detener esto. ¿Quién aquí tiene un amigo, no conocido, un amigo que es mormón? ¿Quién tiene un amigo que es mormón aquí? Levante la mano si usted tiene un amigo. Ahí está.
nuestro hermano Rodrigo, nuestra hermana Claudia tiene un amigo que es mormón. ¿Quién más? Amigos. Estoy hablando de amigos. ¿No tienes amigos? No, él tampoco. Okay. Okay. ¿Quién tiene un amigo que es de otra religión? Levante su mano. Si tiene amigos de otras religiones. Eso. De la religión católica, ¿verdad? Tenemos amigos, no conocidos, amigos. ¿Ok? Pague su mano. Voy a preguntarles, ¿quién han tenido a ese amigo de otra religión en su casa para cenar en los últimos 2 meses? Levante su mano. Si ese amigo de otra religión ha venido a su casa y usted ha cenado con ellos. La pastora Cordero, muy bien. ¿Quién más? Aquí, nuestra hermana Raquel. Bien, ¿quién más? Ok, ya se va disminuyendo la cosa. ¿Quién de ustedes ha tenido a esas personas para una celebración familiar en su casa? Le dice, mira, mi familia se está juntando para una celebración y te quiero invitar. Eres tan amigo mío, casi eres familia, aunque seas budista, pero quiero que vengas a mi casa. ¿Quiénes de nosotros hemos hecho eso? La hermana Patti, la hermana Raquel. Excelente, nuestra hermana Elena. Más o menos, dice la pastora Elvira. Han venido, pero solo a traer un poquito de comida y se han ido, dice. Estuvo en mi casa hospedada una semana Oh, ¿qué, qué, 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 y qué fue conmigo religión? a la iglesia católica. Católica, católica, muy bien, muy bien. A ver, nuestra hermana Claudia, cuéntanos, hermana. Tengo amistades muy cercanas católicas y gracias a Dios justo este fin de semana pasado para el día de resurrección atendieron al servicio de las 7:30 de la mañana. Wow, Así que, wow, y venga, poco a pero he poco. estado trabajando con ella por muchos años. Por muchos años, ¿oyeron? Eso fue Años, clave. Por años. muchos años, por muchos años. Eso es clave ahí. La paciencia en eso. La gran diferencia entre convertir a alguien y permitir que el Espíritu Santo lo transforme. Poco a poco, poco a poco. Y una vez más, si pensamos que son inamables, acuérdense que nosotros en un tiempo éramos inamables. Entonces, pregúntese esas cosas. Ahora, va la otra pregunta. ¿Cuántos amigos tenemos de diferentes religiones? De diferentes. Contéstese a usted mismo eso. Mm. A veces ni sabemos de qué religión son las personas del trabajo, ¿verdad? Sabemos que están en el trabajo y los vemos y decimos, ¿sabes? De plano es Islam, de plano es musulmán, de plano todos los chinos son budistas, decimos, ¿verdad? No. Ahora ya no está limitado a la gente oriental esa religión, ahora muchos la están abrazando. Y a veces tienen una religión que ni siquiera sabemos el nombre de esa religión. Pero eso, mucho más allá de eso, ¿quiénes de nosotros estamos aprendiendo las reglas bajo las que ellos viven y aceptamos que ellos viven así? Hay una cultura que también tiene su propia religión que promueve cuando se casan con varias personas, con varias mujeres. Poligaísmo, poligamia, gracias. Por eso me lo traje. La poligamia. ¿Qué pensamos de eso? ¿Lo condenamos de inmediato o decimos, es su cultura y qué vamos a hacer? Dentro de ¿Quiénes son de México aquí? Levanten la mano los de México, los tremendos, aparte del yerno ahí. ¿México? Santo Dios, no hay nadie de México aquí, no les creo. ¿Solo vos, Simón? ¿No? ¿Ni vos? Los tarahumaras. Simón, compartinos un poco. ¿Qué tanto sabes de los tarahumaras? Nada, yo crecí en el norte de México y están en el sur. Simón. Simón es gringo. Entre la cultura tarahumara, si estoy en lo correcto, creo que estoy en lo correcto, la poligamia todavía es permitida. Van los misioneros, los evangelizan, ¿y qué se hace con eso? ¿Será que en eso tenemos que poner nuestro enfoque o en el hecho de que es gente que necesita a Cristo? Entonces, ese tipo de pensamiento. Continuemos. Quiero terminar lo que es la información para hacer el ejercicio, manteniendo todas estas cosas en mente. Entonces, ¿cuál es una solución? ¿Cuál es la solución? La solución es algo que se llama antropología cultural. Y eso es algo que quiero que todos nos llevemos en esta clase. Por lo menos el anhelo de tener una entradita a la antropología cultural. ¿Qué es la antropología? La antropología cultural.
puede dar a las personas una perspectiva que le permita entrar en una nueva cultura con el menor choque cultural y una recuperación más rápida. Eso debe ser un anhelo que todos tenemos para poder acercarnos a personas que piensan diferente, que actúan diferente, que se mueven diferente en este mundo tan pluralista y decir, voy a entrenarme con antropología. La antropología es el estudio del comportamiento humano, el estudio del comportamiento humano. Entonces digo, me voy a educar un poco en eso para que mi choque cultural sea un poco más corto y me pueda recuperar más rápido y no me quede estancado en el rechazo. Porque muchos de nosotros, y me incluyo yo, hemos conocido a alguien de diferente cultura, diferente religión, entramos en la etapa turística, nos gusta ver y aprendemos y decimos, wow, qué raras tus costumbres, qué rara tu religión, y luego pasamos al rechazo y ahí nos quedamos. Y nos quedamos mucho tiempo ahí. Entre más rápido salgamos de la etapa del rechazo y entremos a la siguiente etapa, más rápido vamos a poder empezar a compartir el evangelio sin estar luchando, sin estar siendo frustrados. ¿Por qué? Porque eso hace posible que empiece a avanzar la empatía, la aceptación y la identificación. Fíjese esas tres palabras. Primero la empatía, luego la aceptación, nos identificamos y ya hay una relación, ya hay comunicación. Entonces, exploremos personalmente qué culturas, y una vez más, no tiene que ver con etnicidad, no tiene que ver con el país que son, pero ¿qué es la manera de pensar? Porque una vez más repito esto, muchas personas definen su religión basada en su cultura en lugar de definir su cultura basada en su religión. Entonces, tenemos que ver cómo nos podemos acercar a ellos, en qué nivel nos podemos identificar con ellos para poder así ser evangelistas eficaces en un mundo del pluralismo. Y no hemos entrado todavía al pluralismo religioso. La próxima semana vamos a entrar en eso, pero es importante que tengamos todas estas bases, todas estas bases. Algunos ahí me pidieron que mandara el manual. Voy a mandar el manual esta semana porque no quería que nos distrajéramos. Estas cosas que estoy dando no están en el manual, pero sí son básicas para que podamos entender cómo ser predicadores efectivos del evangelio en un mundo del pluralismo. Entonces, algunas ideas aquí. Quiero que apuntemos estas palabras. Etnocentrismo y relativismo cultural. Apunten esas dos. ¿Ok? Vamos a separarnos una última vez en grupo y vamos a explorar esas dos cosas. Busque San Google ahí, ¿verdad? Busque San Google y dígame qué es etnocentrismo y qué es el relativismo cultural. Las va a buscar ahí y van a platicar acerca de esas cosas. Acuérdense, no quiero solo que busquen la definición. Si usted está buscando solo la definición, eso es como abrir un libro y cerrarlo sin haberlo leído. No, no, no. Busque la definición y platíquela. Diga, wow, esto me llama la atención. ¿Qué pensamos de esto? ¿Cuáles son las diferencias? Etnocentrismo. Etnocentrismo y relativismo cultural. Etnocentrismo y relativismo cultural. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el etnocentrismo? Muy rápido, nos llamó muy rápido. Nos llamé muy rápido. Estaba buena la plática. Bueno, Sí. estamos de regreso. Aquí estábamos explorando el etnocentrismo y el relativismo cultural. Muy bien. Quiero que busquemos todos en nuestra Biblia Proverbios capítulo 18, versículo 2, en la versión Nueva Traducción Viviente. La versión Nueva Traducción Viviente. Si tienen Reina Valera está bien o cualquier otra, pero de preferencia si tienen Nueva Traducción Viviente, vamos a buscar ese pasaje, Proverbios 18, 2. En A Pastora, los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren interesar. a los necios no les interesa
tener entendimiento. Solo quieren expresar su propia opinión, dice. Alguien diga amén. No, mejor digamos ouch, ¿verdad? ¿Se parece eso al etnocentrismo? Ahora, saquen otra vez San Google ahí y todos ahorita juntos busquen la definición de etnocentrismo religioso. Etnocentrismo religioso. Ya vimos lo que es el etnocentrismo, ahora vamos a ver el etnocentrismo religioso. Y háganme favor de ponerse sus cascos todos, porque vienen algunas pedraditas ahí que se las va a tirar el diccionario, no yo. Ya lo están leyendo algunos ahí, santo Dios. Etnocentrismo religioso, etnocentrismo religioso. A ver, hermana Claudia, léenoslo por favor, etnocentrismo religioso. Ahora sí. Muy bien, escuchemos. Pensar que la propia creencia religiosa es superior a otras en el sentido de que es la única verdadera, siendo el resto de prácticas y creencias idolatría. Wow. Yo ya me había confesado en mi grupo. Ya sé cómo. Acuérdense, si alguno aquí piensa que le estoy tirando piedras, no son piedras, son ladrillos, ¿ok? Y te estoy tirando cosas con las que puedes construir algo, así es que recibe los ladrillos que te tiro. Aunque duela el golpazo ahí, agárralos y construye algo. Porque los mormones que dije están dentro de mi familia, ¿ok? So, ¿me entiendes? Entonces, cuando empiezas a saber un poquito de sus creencias y las comparas con nuestra creencia, y tengo también dentro de la familia testigos de Jehová. Oh, Ya, oh, so, ya, ya. ya. Todo esto me describe. Y tenemos que tener cuidado. El etnocentrismo da a luz al etnocentrismo religioso. Una persona que es etnocéntrica se convierte cuando es cristiana en una persona etnocéntricamente religiosa. Wow, me salió bien el término. Etnocéntricamente religiosa. Y traemos, ¿por qué? Porque es parte de la cultura, es la manera que pensamos, la manera que actuamos, la manera que nos comportamos. Acuérdense todo eso. Vea toda la clase y se va a dar cuenta cómo he conectado todo. Entonces, el etnocentrismo, si pensamos, si nuestra cultura nos hace pensar de cierta manera, eso se transmite a nuestra creencia, aún siendo cristianos y nos convertimos en etnocéntricamente religiosos. Y sin pensarlo, porque como la cultura ya está metida aquí atrás, no está aquí enfrente, no estamos al tanto a veces de cómo nos comportamos o cómo actuamos o cómo reaccionamos. De repente dice alguien que conozco ahí muy bien, me dice, puedo controlar mi boca, pero no mi cara. ¿Verdad? Porque nos encontramos con algo y... ¡Santo Dios! Se persinó dentro de la iglesia, decimos, ¿sí o no? Ah. Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso. Y acuérdese que Proverbios nos lo dice. A ver, léemelo otra vez, pastor. Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Cuando lleguemos a alguien alguien en este mundo pluralista, vamos a poner así, cuando nos acerquemos a alguien en este mundo pluralista, acordémonos de no querer solo expresar nuestra opinión, sino de estar abiertos, no para confundirnos, pero sí para que el choque cultural dure menos y podamos entrar más rápido a la recuperación, porque, y ahí va el otro ladrillacito, ¿verdad? ¿Ves? Ahí va el otro ladrillacito, porque a veces el problema no es que la gente no quiere aceptar, es que nosotros queremos que acepte muy rápido. Y nos damos por vencidos antesito de que ellos acepten. Regreso a la historia de Lidia y de Cornelio y del etíope. Y tenemos que recordar un
un concepto muy claro en la Biblia, que es la gracia preveniente. Lo que eso significa es que el Espíritu Santo ya está trabajando en una persona aún antes de que empiece una relación con Jesús. La gracia preveniente. Deberíamos tener una sesión solo de la gracia preveniente, la gracia salvadora y la gracia santificadora, ¿verdad? Ahí. Además sé que vamos a organizar algo así. ¿Qué les parece? Un día de estos, ahí tenemos de invitados a los de allá de España. Y nos ponemos con ese es un concepto tan maravilloso, especialmente de la Iglesia del Nazareno, lo está promoviendo bastante. Pero la gracia preveniente, cuando tú llegas a hablarle a una persona de Cristo, sea como sea que esté, sea como sea que piense, sea cual sea la religión, el pluralismo no es un límite para la gracia de Dios. Él ya está trabajando en esas personas. Por eso no podemos rendirnos. Como les decía hace un momento, a veces el problema es nuestro choque cultural. No podemos pasar más allá de nosotros mismos. A veces es nuestro legalismo, como dije al principio. A veces es el problema cultural, nuestro etnocentrismo. A veces son otras cosas, pero tenemos que recuperarnos lo más pronto posible para poder llegar y hacer nuestra parte en la obra de la gracia de la persona que Él ha traído a nuestras vidas, de la persona que Él ha traído a nuestras vidas y así poder hacer nuestra parte en lo que Él quiere hacer en la vida de ellos. Y cuando haya acabado todo, dijo Pablo, estad firmes, estad firmes. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase de hoy? Si me permite, voy a terminar la grabación aquí. Esta ha sido nuestra segunda grabación de la clase de Predicando el Evangelio en el Mundo del Pluralismo. Vean los otros videos, por favor, para ponerse al tanto. Dios les bendiga.